This meeting is being Buenas recorded. tardes. Buenas tardes, estimada comunidad. Bienvenidos a una sesión del segundo seminario de especialización en Derecho Contractual. En esta oportunidad tenemos el grato placer de contar con la presencia del doctor Miguel Ángel Pérez, quien disertará el tema sobre principios y fundamentos del derecho contractual. El doctor Pérez es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es especialista en Derecho Corporativo y Derecho de Sociedades. Cuenta con estudios en la Maestría de Investigación Jurídica de la Escuela de Posgrado de la misma casa de estudios y ha realizado estudios de intercambio y especialización en Estados Unidos e Italia. Es fundador de AEDU, Asesores en Derecho, y actualmente se desempeña como líder del equipo corporativo de la Gerencia Legal de Lima Airport Partners, SRL. Estimado doctor, deseemos el uso de la palabra. Listo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento con Biloyer por la invitación a participar de este interesante seminario. En esta oportunidad, el tema que me han invitado a compartir con ustedes es un tema introductorio sobre introducción a la contratación empresarial o al derecho contractual en sí. Vamos a hacer un poco de énfasis en la contratación empresarial y vamos a ver algunos principios y fundamentos del derecho de contratos, lo cual va a servir para que les sirva como un marco general para las demás disertaciones que se vienen a lo largo de este seminario, que cuenta con una variedad de ponencias diversas. Voy a compartir la pantalla para que puedan visualizar la presentación que he preparado en esta oportunidad. ¿Me confirman, porfa, si se puede ver? Sí, doctor, sí se visualiza. Listo, entonces ahí está. Esta ponencia la he titulado Introducción al Derecho Contractual, ya donde vamos a ver algunos fundamentos y bases del derecho contractual, ¿no? De la formación del contrato básicamente y algunas recomendaciones que veremos hacia el final. El esquema de esta ponencia tiene 5 puntos, ¿no? 5 puntos. El primero es la contratación empresarial. Si bien es cierto, las partes pueden celebrar contratos entre personas naturales, ¿no? Nos es un poco más relevante, se podría decir, pero no únicamente importante, la contratación que hacen las empresas, ¿no? O en donde hay una interacción empresa, persona o empresas entre ellas, ¿ya? Por la complejidad de las operaciones que pueden presentarse en esos casos. El segundo punto que veremos es qué es un contrato, en qué consiste un contrato. Luego vamos a hacer el encuadramiento del contrato como negocio jurídico. Vamos a ver cuáles son los procesos de formación del contrato y hacia el final veremos algunas recomendaciones prácticas para la celebración de contratos. Si a lo largo de la exposición les surjan unas dudas, preguntas, plásmenlas en los comentarios y los absolveremos hacia el final de la sesión. ¿Ya? Comencemos. Entonces, la contratación empresarial. Una pregunta que tenemos que hacernos necesariamente es, ¿por qué contratan las empresas? ¿No? ¿Por qué contratan las empresas? Y si nos damos cuenta, existen una serie de ámbitos en donde las empresas pueden celebrar contratos, ¿no? Las empresas celebran contratos con clientes, ¿no? Que pueden ser empresas, ¿no? Una empresa puede ser a su vez cliente de otra que le presta servicios o que le brinda productos, ¿no? Pueden haber contratos de consumo, ¿no? Por ejemplo, los contratos con los prestadores de servicios que tenemos, servicios de agua, de luz, telefonía, red, cable, ¿no? Esos son contratos consumos, contratos masivos que celebran las empresas para satisfacer no necesidades empresariales mismas, sino necesidades de los usuarios, de los consumidores, seríamos nosotros los usuarios finales. También celebran contratos con proveedores de servicios y productos para tener materias primas, ya sea para elaborar un producto o para llevar a cabo un servicio, ¿no? De materias primas, tecnología, consultorías, ¿no? Consultorías para determinados ámbitos. También hay contratos de colaboración empresarial, contratos en que empresas en sí mismas pueden unirse para llevar a cabo proyectos en específicos por un determinado tiempo, ¿no? Lo que se conoce como el joint venture, por ejemplo, la asociación en participación, los consorcios, los contratos de consorcios muy conocidos para llevar a cabo, por ejemplo, obras de infraestructura. Tenemos franquicias también. También las empresas contratan, ¿no? Entre sí o con contratistas especializados para financiarse, ¿no? Contratos de préstamo, por ejemplo, para fondearse, para tener los fondos, para llevar a cabo sus actividades empresariales, contratos de fideicomisos, ¿no? Compraventas de acciones,
¿no? Temas de cómo se mueven las estructuras societarias, se hacen a través de contratos también. El ámbito inmobiliario, tenemos contratos de arrendamiento, usufructos, superficies, construcción, ¿no? Entonces, se dan cuenta, el ámbito de la contratación empresarial es muy amplio y diverso, ¿no? Pero en todo estas áreas, ¿no? Estas áreas o facetas de contratación, hay de por medio un contrato, ¿no? Hay de por medio un contrato que, si bien es cierto, en cada ámbito en específico va a tener un contenido más complejo, completo o especializado, dependiendo que las necesidades que lo requieran, pero al final es un contrato, ¿no? Es un contrato el que está de por medio. Ante eso, la segunda pregunta a plasmarnos es, ¿qué es un contrato? ¿No? ¿Qué es un contrato? Y la definición de contrato, la definición legal de contrato es que es un acuerdo destinado a crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. ¿No? Y una definición más amplia, ¿no? El contrato como acuerdo, ¿no? El contrato como un mecanismo de satisfacción de intereses, ¿no? Es más desde un ámbito social y económico. Si bien es cierto, el contrato crea relaciones jurídicas entre las partes, la finalidad última de un contrato no es quedarse en el ámbito legal, sino traspasa a este y aterriza en el ámbito social y económico, ¿no? Por eso es importante ver este ámbito, ¿no? De dónde surge un contrato. Y al final, si nos damos cuenta, el contrato termina siendo un medio para satisfacer necesidades prácticas, necesidades que tienen las empresas, las personas en su vida a día, en su vida cotidiana, ¿no? O en el ámbito del desarrollo comercial que éstas tengan. Necesidades que pueden ser diversas y que, dado que la premisa es simple, no todas las personas o no todas las empresas tienen todos los insumos, no, o todos los bienes para satisfacer sus propias necesidades, por ende, tienen que interrelacionarse, conectarse con otros sujetos, con otras empresas que cuentan con estos bienes que van a satisfacer sus necesidades, y el mecanismo de conexión entre estos sujetos, entre esas personas, entre esas empresas, es un contrato. El contrato es como un puente que les permite conectar entre alguien que tiene una necesidad y otra persona, sujeto, que tiene el bien o el servicio que va a satisfacer esa necesidad, ¿no? Convirtiéndose el contrato en un canal, en un medio para la satisfacción de necesidades, de intereses prácticos, ¿ya? Y es una visión que nunca tiene que perderse de por medio y que va a ser transversal a la exposición del día de hoy, ¿ya? Entonces, si una empresa, ¿no? O sea, busca adquirir una empresa o un negocio, es una necesidad práctica que se tiene. Si queremos llevar a cabo actividades comerciales y quiero asociarme con otra empresa, es una necesidad que busco satisfacer. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la celebración de un contrato. Si quiero implementar nuevos servicios o ampliar los existentes, son necesidades también que se dan. O vender algún producto o un servicio, son necesidades que se van a satisfacer y que el contrato busca satisfacer, ¿ya? Este es un ámbito de visión, el ámbito social, que es de donde primigeniamente surge el contrato, ¿no? El contrato es una figura prelegal. ¿Qué significa esto? De que no nace o no surge en el ámbito legal, sino que se legaliza, ¿no? El derecho le brinda una protección especial para que pueda ser vinculante entre las partes, ¿no? Pero las necesidades que busca satisfacer no son necesidades legales, son necesidades prácticas de aquellos sujetos que lo utilizan. Y el derecho les brinda un reforzamiento. Pero existe otro ámbito importante también para el estudio de los contratos, que es el ámbito económico, ¿no? El ámbito económico al contrato como un mecanismo de asignación y distribución de riesgos y de maximización de la riqueza. Entonces, a través del contrato no solo se satisfacen, ¿no?, necesidades prácticas y se coordina, ¿no?, el intercambio de bienes y servicios, sino que además también se asignan todos los riesgos que pueden estar inmersos en la contratación y en el intercambio de esos bienes y servicios, ¿no? Y a través del contrato se ve la manera en asignar la administración de este riesgo, ¿no? O la mitigación de este riesgo a quien esté en una mejor capacidad para poder regularlo o controlarlo, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? A través del establecimiento de derechos y obligaciones entre las partes, ¿no? Se crean sinergias también a través de un contrato que, trabajando individualmente, no podrían llevarse a cabo, ¿no? Entonces, lo importante y lo fundamental acá es entender al contrato como un medio. El contrato no es un fin en sí mismo, no es que el contrato
exista para satisfacer al propio contrato, ¿no? El contrato es un medio, un puente que utilizan las partes para satisfacer las necesidades prácticas que estos tienen a lo largo del desarrollo, ya sea social o empresarial, comercial que puedan tener. Entonces, ese es un segundo punto importante a tener en cuenta. Otro tercer punto importante a tener en cuenta es el encuadramiento del contrato como negocio jurídico. Encuadramiento del contrato como negocio jurídico, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado hablar del negocio jurídico, ¿no? Que es una categoría mucho más amplia de contrato, ¿no? El contrato es un acuerdo que besa sobre relaciones patrimoniales, pero hay acuerdos, ¿no? Que no necesariamente son sobre relaciones patrimoniales, o es más, hay figuras, ¿no? Donde los privados podemos manifestar nuestra voluntad, ¿no? Desenvolver nuestra autonomía privada. La máxima figura por la cual hacemos es el contrato, pero no es la única. Y esta figura, esta categoría más amplia, son los negocios jurídicos entendidos, ¿no? Entendidos como actos de autonomía privada, ¿no? Como mecanismos en los cuales las partes, de diversas maneras, ya sea bilateralmente, mediante acuerdos, o unilateralmente, pueden satisfacer intereses y necesidades prácticas. No solo se satisfacen necesidades prácticas a través de mecanismos bilaterales, como lo son los contratos, sino también unilaterales, ¿no? Entonces, los negocios jurídicos así se convierten en mecanismos de regulación de intereses privados, ¿no? Y hay dos tipos en los cuales podemos clasificar dos grandes tipos de negocios jurídicos unilaterales y negocios jurídicos bilaterales. ¿En qué varía cada uno de estos? Los negocios jurídicos unilaterales, para su creación y para su surgimiento y para que estos desplieguen efectos, es únicamente necesario la declaración de voluntad de una sola parte o de un solo sujeto, ¿no? Y los negocios jurídicos bilaterales o plurilaterales, para que surjan, ¿no? Para que se formen, estructuren y para que puedan surtir efectos, es necesario la conjugación de dos o más intereses, ¿no? Es decir, de dos o más partes, ¿no? Que son acuerdos. En este caso tendríamos el contrato, por ejemplo. ¿Ya? Veamos, dentro de los mecanismos unilaterales de negocios jurídicos, tenemos al testamento, el otorgamiento de un poder, la emisión de un pagaré, la oferta misma, ¿no? Son mecanismos unilaterales, ¿no? Por ejemplo, si una persona desea dejar un testamento, ¿no? El testamento lo prepara ella misma con el cumplimiento de los requisitos o formalidades que tengan que ver, pero para que este contrato surja, para que este contrato sea válido, existente, ¿no? Y pueda surtir efectos, es únicamente necesario la voluntad del testador, ¿no? Y su voluntad o decisión de distribuir su herencia de determinada manera, ¿no? Entonces es un mecanismo unilateral de celebración de negocios jurídicos. El otro sería el otorgamiento de un poder, ¿no? Que cuando alguno de ustedes ha ido, por ejemplo, a una notaría a otorgar un poder a una persona, para que ese poder se emita, únicamente es necesario decir que tal persona está empoderando a determinada persona y la que firma es el poder dante, es decir, ustedes que van y otorgan un poder. Si bien es cierto, para el ejercicio del poder ya va a ser importante que la otra persona acepte dejar hacerlo, para que este negocio jurídico sea válido ya y exista, únicamente es necesario la participación de un sujeto en los negocios jurídicos unilaterales. Pasa lo mismo con la emisión de un pagaré y con la oferta, como veremos un poquito más adelante. Y en cuanto a negocios jurídicos bilaterales, tenemos el contrato, ¿no? Esta figura de la cual nos ocupamos el día de hoy, y tenemos a mecanismos un poco más amplios, como serían los convenios, que pueden versar sobre figuras patrimoniales o no patrimoniales. ¿Ya? Pero es una categoría un poco más amplia, inclusive, que el contrato de acuerdo. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, si el contrato es un subtipo de negocio jurídico, entonces es importante saber cómo se estructura un negocio jurídico, ¿ya? ¿Cómo se estructura un negocio jurídico? Porque esta estructura va a ser a su vez la estructura que va a tener el contrato, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la categoría general la que determina la estructura que tienen los subtipos, como sería en este caso el contrato. Entonces, los elementos estructurales del contrato, y seguramente lo han escuchado ustedes en alguna clase o lo han leído en sus clases, ya sea de acto jurídico o de negocio jurídico o de contratos, que el contrato se estructura por sujetos o partes. Los sujetos o las partes son aquellos que van a vincularse, ¿no? Aquellos que van a emitir sus declaraciones de voluntades o
su acuerdo. ¿Ya? Entonces, estos sujetos manifiestan su voluntad, ya sea en los negocios jurídicos unilaterales o llegan a un acuerdo en los negocios jurídicos bilaterales, como sería un contrato o un convenio. Y esto versa sobre un determinado objeto, ¿no? El objeto, en principio, entiéndalo como el bien que va a satisfacer determinadas necesidades, ¿no? Y este objeto va a cumplir una determinada finalidad, ¿no? Y a esta determinada finalidad o propósito práctico que tiene la celebración del contrato se le denomina causa o fin, ¿no? Siendo un elemento también del negocio jurídico. Y en determinadas situaciones tienen que cumplir con una formalidad obligatoria, ¿no? Tengan en cuenta que dentro del ámbito del negocio jurídico, y esto es aplicable al contrato, la regla general es la libertad de forma. Es decir, que no hay una forma específica para llevar a cabo o para celebrar un negocio jurídico. ¿Qué significa esto? Que dentro de las diversas formas que existen, por ejemplo, oral, escrita, formalizada mediante un acto público, una formalización notarial, una escritura pública, ¿no? O un documento con fecha cierta, las partes pueden elegir cualquiera de estas para llevarlas a cabo, ¿no? Esa es una libertad de forma, que es la regla general. No obstante, existen también determinados actos que por su importancia o relevancia, por ejemplo, un contrato de donación donde las prestaciones son, hay una prestación por un lado de que sí tiene un valor económico, ¿no? Y por el otro lado es gratuito, o sea, no hay un intercambio de por medio, que sí ameritan el tener una formalidad específica, ¿no? Una formalidad obligatoria, por ejemplo, en este caso sería por escritura pública, cuando se quiere donar un bien inmueble. Entonces, en esos casos sí se tiene que cumplir con la formalidad específica, ¿no? Y la regla es entonces, todos aquellos actos jurídicos en los cuales no se establezca una forma específica o una formalidad obligatoria, la regla es la libertad de forma. Estos son requisitos mínimos e indispensables con los que cuenta el negocio jurídico, ¿no? Y, como les mencionaba, son aplicables también al contrato. Entonces, el contrato se va a estructurar con sujetos o partes, ¿no? En este caso, en el contrato, cuando hablamos de contrato, hablamos de partes, hablamos de un acuerdo, de un objeto, de una causa y, en determinados casos, de una formalidad obligatoria que se tenga que cumplir, ¿ya? Acuérdense y tengan en cuenta que son requisitos mínimos e indispensables. Ahora veamos un poco un cuarto punto de, ya sabemos qué es un contrato, ya sabemos cómo se encuadra en el ámbito general del negocio jurídico. Ahora veamos cómo se forma un contrato, ¿no? Veamos cómo se forma un contrato. Para esto tienen que tener en cuenta que existen diversas maneras de celebrar un contrato, ¿ya? Existen diversas maneras de celebrar un contrato. Una de ellas, o la primera, se puede decir la más clásica, ¿no? Es la conjugación de oferta y aceptación, ¿no? Alguien ofrece algo y si la otra persona acepta, entonces se forma un contrato, ¿no? Se forma un contrato y esa es la primera manera, manera más simple de formar un contrato. Dentro de acá podemos ver, por ejemplo, podemos encuadrar también los contratos de adhesión o de las cláusulas generales de contratación, ¿no? Donde hay una oferta predeterminada, ¿no? Una oferta predeterminada por el oferente, ¿no? O por el adherente o por el estipulante de las cláusulas generales de contratación. Y la otra persona, los usuarios, deciden si se adhieren, ¿no? O no a esa oferta que está plasmada para una generalidad de personas. Piensen, por ejemplo, en los portales web, ¿no? Estos términos y condiciones que tenemos en los portales web, en las aplicaciones, no son otra cosa que cláusulas generales de contratación aplicables a todas las personas y a su vez un contrato de adhesión también, porque te ponen en la disyuntiva de aceptar o rechazar el contratar con esta empresa o contratar con esta aplicación, ¿no? Entonces, cuando le damos pum, aceptar, entonces ahí estamos mostrando nuestra aceptación a esa oferta de términos que nos estaban plasmando. Ese es uno de los medios en cómo se puede formar. Vamos a ver un poquito más a detalle para esos requisitos más adelante. El otro tema o punto de cómo se puede formar un contrato es a través de la formación progresiva, ¿no? Negociación continuada del contrato. En este caso, ¿no? En este caso, lo que sucede acá es que no podemos diferenciar de manera tan nítida oferta y aceptación, sino que el contrato se va construyendo en el tiempo, ¿no? Hay una negociación continuada del contrato. Y el otro mecanismo, un poco más excepcional, es con el inicio de ejecución del contrato, ¿no? Hay contratos que
se forman o se consideran formados cuando se comienzan a ejecutar. Entonces, existe una regla de formación en todos estos procedimientos, ¿no? Establecida en el artículo 1352 del Código Civil, que establece que los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos que además deben observar la forma señalada bajo sanción de nulidad. No es lo que les decía. La regla general de los contratos y aplicable acá en los contratos es que el contrato se forma cuando hay un acuerdo, ¿no? Cuando hay un consentimiento de las partes, cuando ambas declaraciones de voluntad se conjugan y hay un acuerdo, hay un consentimiento entre ambas partes. Salvo, ¿no? Ese consentimiento no será suficiente en los casos en los cuales, como en un contrato de donación, por ejemplo, se requiera además cumplir con una formalidad adicional. En este caso sería una escritura pública, por ejemplo. ¿Ya? Entonces esa es la regla de formación del contrato. Un punto relevante cuando formamos contratos, ¿no? O cuando hablamos de la formación del contrato, son las comunicaciones contractuales. Y por comunicaciones contractuales me refiero a la oferta, ¿no? La oferta, cuando alguien emite una oferta, es una comunicación contractual, una comunicación que va destinada a celebrar un contrato. La aceptación de esa oferta o el rechazo de esa oferta es una comunicación contractual también, ¿no? La intimación para el cumplimiento de un contrato es una comunicación contractual también. La comunicación para la resolución de un contrato es una comunicación contractual también. La aplicación de una carta de penalidades es una comunicación contractual también. Y cualquier otra comunicación o notificación que tenga que ver con la ejecución del contrato es una comunicación contractual también, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta acá cuándo se considera conocida esta comunicación contractual, ¿no? O hablemos en términos más simples de cuándo se considera notificada, notificada y conocida por la otra parte. Acá tienen que tener en cuenta que nuestro Código Civil establece dos tipos de vías por las cuales las comunicaciones contractuales pueden ser remitidas o enviadas. La primera es por medio físico, ¿no? Y la segunda es por medio virtual, mecanismos electrónicos, ópticos, otro análogo. Así está establecido. Cuando lo enviamos por medios físicos, o sea, con papelito, ¿no? Con papelito, estas se consideran, las comunicaciones contractuales se consideran conocidas en el momento en que llegan a la dirección del destinatario. Y por dirección entiéndase dirección física del destinatario, su casa, su hogar, el lugar en donde figure su dirección o su domicilio en su DNI, ¿no? O aquel que hayan establecido o indicado en el contrato, ¿no? Entonces, esa es la regla general para las comunicaciones físicas que se consideran conocidas cuando llegan a la dirección del destinatario. Acá es importante tener en cuenta de que hay una presunción acá, hay una presunción o una asunción que se está haciendo de conocimiento. Ojo que no es un conocimiento efectivo. No te dicen las comunicaciones contractuales se consideran conocidas en el momento en que el receptor la recibe y lo lee. ¿No? O sea, eso sería un nivel probatorio un poco más alto, ¿no? Y que de alguna manera entorpecería el flujo de la contratación en general. No, la regla es acá, o la presunción que se hace es que se consideran conocidas cuando llegan al domicilio, ¿no? Entonces llegan a tu domicilio, lo clasifican por debajo de tu puerta, por ejemplo, no necesariamente entregándotelo, ya la presunción se aplica. Y la razón, ¿cuál es? La razón es que si supone que nosotros tenemos un domicilio establecido, un domicilio físico establecido, significa que vivimos ahí, o que llegamos ahí, ¿no? O que estamos ahí. Entonces, la carga también de poder revisar constantemente las comunicaciones recae un poco también en el destinatario y no solo en quien remite la comunicación. Y acá es salvo, no, salvo, si se puede desvirtuar esta presunción, salvo que pruebe haberse encontrado imposibilitado de conocerla. Claro, llegó notificaciones contractuales y tuvo un accidente, ¿no? Días previos y estuvo hospitalizado por 2, 3 semanas. Tuvo un viaje largo de negocios y no estuvo en su casa, ¿no? O pasó a otra situación en la cual, claro, si bien es cierto, llegó a su domicilio, no estaba en la posibilidad de conocerlo. Esa es la regulación, ¿no? O las reglas cuando estamos ante notificaciones físicas. Pero un punto importante
que es que cuando estamos en notificaciones virtuales, que suele ser ya la gran mayor parte de la forma en cómo celebramos actualmente contratos, la regla no es cuando llega a la dirección del destinatario. Pues claro, ¿qué dirección podemos hablar? Dirección virtual, a su mail, a su WhatsApp, cuando le llega a su Messenger, ¿no? Cuando le llega cómo y cuándo. Los medios electrónicos y virtuales pueden haber diversos medios en los cuales pueden comunicarse las personas y podrían emitir un mensaje, ¿no? Independientemente de cuál sea este medio, ¿no? De cuál sea este medio, lo que se indica acá es que eh, la la presunción de conocimiento es cuando se da el acuse de recibo. ¿Claro? Cuando se da el acuse de recibo. ¿Y qué entender por el acuse de recibo? El acuse de recibo es acá sí se requiere un acto adicional por parte del que recibe la comunicación, de decir, he recibido la comunicación. No necesariamente decir estoy de acuerdo, no estoy a favor o estoy en contra de lo que me estás colgando, no, he recibido la notificación. ¿No? Entonces, acá se requiere un acto adicional. No es suficiente, por ejemplo, el enviar el correo electrónico y decir, uy, ya lo envié hoy con fecha 5 de diciembre y ya está, desde hoy se considera notificado, ¿no? Mientras que la otra persona, el receptor de esa comunicación, no me dé su acusa de recibo diciendo, recibí o haya establecido un mecanismo automático de recepción de esos correos, ¿no? En donde automáticamente al enviarse el correo y llegar a la bandeja, se emite un correo de respuesta o también cuando se pide confirmación de lectura, esa confirmación de lectura es una cosa de recibo también. Mientras no llegue eso, entonces la comunicación contractual no surte efectos. Y esto es relevante en diversos ámbitos, es relevante para saber si la oferta llega a su destinatario y comienza a correr el plazo en el cual esta va a estar vigente. Si la aceptación llega a la otra parte y el contrato se considera celebrado. Si una resolución del contrato, desde qué fecha se efectúa una aplicación de penalidad para contar los intereses eventualmente, ¿no? Una intimación de cumplimiento para saber dentro de cuántos días tiene que cumplir la contraparte si no le resuelve el contrato. Entonces, si se dan cuenta, este acuse de recibo, al ser la regla general en las comunicaciones virtuales, se torna de mucha relevancia para la remisión de comunicaciones contractuales, ¿no? Un punto importante en el cual tenemos que poner foco y ya lo veremos más adelante, cómo es la mejor manera de regularla. Lo importante que tengan en consideración ahorita en este momento ustedes es que existen estas dos vías por las cuales remitir comunicaciones contractuales, la vía física y la vía electrónica. ¿Ya? Un punto importante, ¿ya? Un punto importante acá ya adentrándonos a la celebración del contrato ya a las maneras de cómo celebrar un contrato a través de este mecanismo genérico, ¿no? De oferta-aceptación. El mecanismo genérico de oferta-aceptación, donde tenemos una oferta por un lado y la aceptación por el otro lado, ¿no? Por ejemplo, cuando se van al mercado, usted, ¿no? Y alguien les ofrece, oye, te vendo, no sé, este adorno por 10 soles. Tú dices, ok, me parece bien, acepto. Entonces, hubo una oferta de por medio y hubo una aceptación y por ende se celebra un contrato. Se celebra un contrato, el contrato se lleva a cabo. Para que tanto oferta y aceptación puedan cumplir, ¿no? Con ser comunicaciones contractuales completas, autosuficientes y que tengan efectos jurídicos, tienen a su vez cada una de estas que cumplir con determinados requisitos, ¿ya? Lo primero, por ejemplo, en cuanto a la oferta, ¿no? A esta proposición, a esta propuesta de celebrar un contrato, de llevar a cabo un contrato, esta tiene que ser completa o autosuficiente. Primer requisito, completa o autosuficiente. ¿Qué significa que sea completa o autosuficiente? Significa que la oferta tendría que contener todos aquellos términos y condiciones de la futura, del futuro contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque a la aceptación de la otra parte, el contrato se va a celebrar y lo que era una oferta ahora se va a convertir en los términos y condiciones ya del contrato definitivo. Por ende, tiene que ser completa y autosuficiente. ¿Cómo analizamos en primer término si es completa o autosuficiente? Cuando contiene todos los elementos del negocio jurídico, como hemos visto, cuando tiene identificadas las partes, cuando hay una declaración de voluntad de por medio, que sería el contenido que tendría este contrato, cuando tiene un objeto, ¿no? Cuando tiene una causa o propósito práctico, e incluso cuando cumple con la formalidad requerida
por la norma en caso así corresponda o por la establecida por las partes. Entonces, ese es el primer requisito. Tiene que ser completa o autosuficiente. El segundo es que tiene que ser recepticia. Significa de que la oferta, para que surta efectos, tiene que ser o que llegar a su destinatario, ¿no? Porque, claro, envía una oferta y esa oferta nunca le llega al destinatario. Entonces, por más completa o autosuficiente que esa oferta haya estado, ¿no? Si no le llegó al destinatario, entonces nunca va a surtir efectos. Y nuevamente, ahí para que sea justicia es importante la manera en cómo esta comunicación se reenvía, cómo se remite, cómo se reenvía, ¿no? Para saber desde qué momento surte efectos, ya sea mediante la vía física o mediante la vía electrónica. Ya, tercer requisito, tiene que ser serio, ¿no? La oferta tiene que ser seria, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, le voy a vender mi celular, ¿no? A 100 soles al primero que levante la mano y en este momento y que diga yo. Mi oferta, ¿no? Es una oferta completa, autosuficiente, he identificado el bien, ¿no? He identificado las personas que voy a vincular yo y algún asistente acá de esta sesión, ¿no? Que levante la mano y que sea el primero en decir yo acepto por 100 soles, ¿no? Es recepticia, les está llegando a ustedes, pero no es seria, ¿no? No es seria porque claramente no les voy a vender mi celular a 100 soles y claramente ustedes no comprarían, bueno, sí lo comprarían por 100 soles, ¿no? Pero entenderían que el ámbito en el cual lo estoy ofreciendo o en el cual estamos pretendiendo celebrar un contrato no es un ámbito serio, sino es un ámbito didáctico, un ámbito donde se está utilizando los ejemplos para términos de ejemplificar la sesión, ¿no? Entonces, un, un requisito esencial de la oferta es que sea seria, es que exista un real propósito de vincularse jurídicamente. Ya, importante. Y demás, no está de más decirlo, que en caso el contrato que se quiera celebrar, imagínense, contrato de donación, no, contrato de renta vitalicia, ¿no? Sean formales, ¿no? Entonces la oferta tendría que cumplir con dicha formalidad también. Nuevamente, ¿por qué? Porque al final ese documento, esa oferta va a ser el contrato final, el contrato definitivo que se vaya a celebrar. Por el lado de la aceptación, ¿no? Por el lado de la aceptación, esta aceptación tiene que ser incondicional. ¿Qué significa? De que si yo les digo, les vendo mi celular, el primero que levante la mano, a 100 soles, entonces la respuesta que tendría que venir por esa persona que levante su mano es decir, ok, yo te pago los 100 soles. Punto. Está aceptando mi oferta de manera incondicional. Pero si dice, ya, ok, yo te compro el celular o yo quiero el celular, pero te pago 80 soles. No, entonces ya no es una aceptación. Puede decir, yo acepto, podría decir que está aceptando, pero en realidad no es una aceptación jurídicamente considerada. ¿Por qué? Porque no está aceptando en los términos y condiciones en los cuales yo le estoy proponiendo, sino que está proponiendo nuevos términos. Es más, podría decir ya, yo acepto a los 100 soles, pero te pago en 2 cuotas. Nuevamente, está cambiando los términos de la oferta, porque lo está modificando. Y en ese caso, esa aceptación ya no sería tal, ¿no? Porque ya no, al no ser condicional se convierte en una contraoferta. Y los roles ahí se cambian, ¿no? El rol, si alguien me dice así, ya, acepto, pero te pago en 2 cuotas, entonces esa persona se convierte en el oferente y yo me convierto en el receptor de esa oferta y estaría en mí el decirle si acepto o no acepto o en contraofertar. Así hasta que ambos estemos de acuerdo y celebremos un contrato. ¿Ya? Pero ese es el primer requisito, tiene que ser incondicional. Tiene que ser recepticia también, nuevamente, tiene que llegar al destinatario de la comunicación. Tiene que ser oportuna. ¿Qué significa que sea oportuna? Significa que tiene que darse dentro del plazo de vigencia de la oferta. Ya, la oferta puede tener un plazo que es establecido en la oferta misma, ¿no? O el plazo legal que se indica, que es el plazo razonable en el cual la otra parte tendría que responder. Dependiendo del contexto, vamos a ver cuál es este plazo. Por eso siempre es recomendable ponerle un plazo específico a la oferta en el cual esta tenga vigencia. ¿Ya? Entonces, y una aceptación oportuna sería aquella aceptación que se hace dentro del plazo de vigencia de esa oferta. Y también tiene que ser formal en caso el contrato que se busque perfeccionar sea formal también. Ya, entonces, cuando estamos en este ámbito, la regla de formación es la siguiente, ¿no? El contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente, ¿no? Si, por ejemplo,
una oferta contractual enviamos el día hoy, 5 de diciembre, llega a la otra parte el 6, ¿no? La otra parte lo analiza, lo revisa y envía su comunicación de aceptación el 8 y nos llega el 9, por ejemplo. Entonces, y el 9 nos llega al domicilio o el 9 me llega al correo y emito esta constancia y después se recibo. Entonces, el día 9 el contrato queda perfeccionado, ¿no? El contrato queda perfeccionado y las obligaciones que de este surgen se comienzan a activar. Porque es importante saber desde qué momento se celebra un contrato para saber y determinar el cumplimiento de obligaciones y también el incumplimiento de las mismas en caso estas no se verifican dentro de los plazos o momentos establecidos dentro del contrato. Ya, por eso es importante el momento en el cual se celebra un contrato. Otro aspecto, ¿no? De formación del contrato, y acá sí, con esto aterrizamos un poquito más en la contratación más usual en el ámbito empresarial, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, un gran ámbito de contratación es a través del mecanismo oferta-aceptación, ¿no? Como la contratación masiva, contratos de consumo, muchos contratos que podemos identificar. Una gran parte de la contratación especializada, de la contratación empresarial, no se da a través de oferta-aceptación. ¿Por qué? Porque los contratos que se buscan crear son más complejos y no se reducen a una oferta y una aceptación que puedan hacer otros. Siempre hay una renegociación de por medio y una construcción progresiva del contrato mismo entre ambas partes. ¿Ya? Entonces, esta formación progresiva se da básicamente a través de la negociación continuada de un borrador de contrato. Una de las partes propone un borrador de contrato, la otra parte le manda sus comentarios y lo van absorbiendo entre los dos, ¿no? En una ida y venida de estos contratos, ya que eso es la manera en cómo se contrata en el ámbito especializado, en el ámbito empresarial, de manera más significativa, se podría decir. ¿Ya? Entonces, en este caso, dado que hay una negociación progresiva del contrato, no podemos hablar en estricto de una oferta y una aceptación. No es que una parte del contrato, cuando le manda la otra parte a la otra, se convierte en oferta, pero otra parte cuando le envía, está ofertando, ¿no? Como que fuera un juego de ofertas. En realidad, no podemos identificar o individualizar a una oferta y una aceptación en sí, sino es una formación continuada y compleja del contrato que se va construyendo a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo este contrato se va a considerar celebrado? Usualmente, la regla general es cuando las partes ya estén de acuerdo con los todas las estipulaciones. No recuerden la regla general, el contrato se celebra con el consentimiento de las partes. Entonces, ¿cuándo se va a considerar celebrado el contrato de formación progresiva? Cuando las partes estén de acuerdo en todas las estipulaciones. No digo usualmente o como regla general porque también dentro del contrato mismo pueden establecer alguna formalidad adicional para que el contrato comience a surtir efecto, ¿no? O es más para que se considere celebrado. Y en ese caso será lo que las partes hayan establecido. Y usualmente el proceso culmina con la firma del contrato por ambas partes. Oye, ya tenemos el borrador final, saquemos versiones finales, versiones firma, y cada una parte envía a la otra para su celebración o para su firma respectiva, ¿no? Que antes era una firma física, y como saben ustedes ahorita con mayor utilización las firmas electrónicas. Un punto importante sobre la formación progresiva de un contrato es si la firma del contrato, no, el firmar el contrato o no firmar el contrato determina el perfeccionamiento del contrato. ¿Qué entender por perfeccionamiento? Determina si el contrato queda celebrado o no queda celebrado. ¿No? Entonces, es una pregunta que se les planteo, por ejemplo, piensen que en este mecanismo, si el perfeccionamiento del contrato estaría supeditado a la firma del contrato. ¿No? Y esto es muy importante, ¿no? La firma del contrato, una firma del contrato se entiende como la aceptación, ¿no? O el reconocimiento, ¿no? La adhesión del contenido del contrato hacia la parte que así lo firma, ¿ya? Pero no necesariamente en el ámbito de formación de un contrato, y muchos problemas surgen y pueden surgir en este tipo de nociones, cuando, por ejemplo, imagínense el ámbito de contratación empresarial, ¿no? De donde una empresa está negociando la compraventa de un accionariado de una empresa, donde las partes ya han intercambiado correos, han intercambiado borradores del contrato y está diciendo, oye, ya, estamos de acuerdo en el precio, en los términos, estos van a ser. ¡Pum! Tenemos versiones finales. Listo. Check, check por ambas partes. Y ya, la fecha del contrato es en 5 días. Llegada la fecha del contrato, una de las partes se arrepiente y dice, no, ya no voy a firmar. Ya no me interesa celebrar el contrato. Ahí podría considerarse, oye, el hecho de que esa parte ya no quiera firmar el contrato significa que el contrato
no ha quedado celebrado o no ha sido celebrado aún, que no se ha perfeccionado ya. Y ahí lo que tendremos que ver es cuál es la regla de perfeccionamiento del contrato. El contrato se perfecciona con el consentimiento de las partes. Entonces, la pregunta ahí es, ¿ese consentimiento se da recién con la firma del contrato por esa parte o con la aceptación de las versiones finales ya que se negociaron en ambas partes? ¿No? El planteamiento es válido y las controversias surgen, ¿no? Y una situación muy real que se puede presentar y que se presenta, de hecho, en la práctica, ¿no? Se los dejo para consideración de ustedes. Un punto importante también acá, y solo lo voy a mencionar porque entiendo que va a ser objeto de tratamiento en otras sesiones, es que en este ámbito de formación progresiva del contrato, antes de que el contrato mismo se celebre o que se comience a negociar, se celebran acuerdos preliminares al contrato. ¿Qué son estos acuerdos preliminares? Son acuerdos previos, ¿no?, al contrato final o previos a la negociación inclusive de un contrato, en donde las partes, ¿no?, las partes deciden o incorporan términos generales de lo que están pretendiendo negociar o celebrar en un contrato definitivo. Acá tenemos MOUs, por ejemplo, ¿no?, que son Memorandum of Understanding, tenemos estos acuerdos de entendimiento, ¿no? Tenemos cartas de intención, ¿no? Tenemos term sheet, que son versiones o documentos simples con términos generales de cómo se llevaría a cabo la transacción. ¿No? Son pintazos generales de la estructura del contrato que esta tendría, la cual va a ser trasladada a un contrato, a un borrador de contrato, el cual se va a negociar entre las partes. ¿Ya? Estos acuerdos suelen determinar un futuro contrato, ¿no? Y, más importante, que regulan la etapa de negociación, ¿no? Dicen cómo las partes van a llevar a cabo la negociación del contrato. Establecen reglas de contrato. Es, oye, vamos a tener obligaciones de confidencialidad, este proceso es confidencial, no vamos a publicarlo exteriormente que estamos llevando a cabo. ¿Es exclusivo o no es exclusivo? Estamos en una compraventa de acciones. Oye, tú como vendedor, ¿solo estás obligado a negociar durante este tiempo conmigo o puedes negociar libremente con cualquier otra persona también? ¿Es exclusivo o no es exclusivo? ¿No? ¿Cómo se va a manejar la información? ¿A través de qué canales me vas a brindar esta información? ¿No me vas a dar data? ¿Me vas a dar copias de no sé, por ejemplo, de tus estados financieros, de tus activos? ¿Por qué mecanismo lo vamos a procesar? ¿No? ¿Van a ser físicos? ¿Van a ser virtuales? ¿Qué va a pasar una vez que se termine la negociación, no llegamos a buen puerto? ¿Cómo destruimos la información? ¿Cómo te la retorno? ¿No? También va a ser vinculatorio estos contratos, ¿no? Estos acuerdos preliminares no son exigibles, no son exigibles, son solo un pacto de caballeros que vamos a tener entre ambos, o ante incumplimiento yo podría exigir alguna penalidad o alguna indemnización de por medio, ¿no? Eso también se establece en estos tipos de contratos. Y un punto importante que también desde esta etapa, ¿no? Y estos suelen contener también los acuerdos preliminares de contrato, se establecen las formas de notificación de las comunicaciones. Oye, va a ser por notificación física, ¿no? Entonces, ya, que sean por vía notarial, que no se vean por notarial, ¿desde cuándo se van a considerar conocidas? Si es por vía electrónica, determinemos cuáles van a ser los correos a los cuales vamos a remitir esa información, ¿no? En qué momento se van a considerar recibidos o no se van a considerar recibidos. Se consideran recibidos desde que llegan nomás, tienes que activar un acuse de recibo, ¿no? Establezcamos la manera en que satisface de mejor manera a ambas partes, ¿no? Entonces, es muy importante determinarlo y usualmente se determinan en estos acuerdos preliminares. Ya. Finalmente, ya para ir terminando la sesión, algunas recomendaciones prácticas de cara a la celebración de contratos, ¿no? Principal, fundamental siempre, tener en cuenta que el contrato no es un fin en sí mismo, ¿no? Nadie celebra un contrato porque quiere celebrar un contrato, únicamente. Las personas celebran contratos porque quieren alcanzar determinadas finalidades, porque quieren cumplir propósitos prácticos, ¿no? Porque quieren satisfacer necesidades prácticas que sin el contrato no podrían alcanzar. El contrato va a ser un puente que les va a ayudar a llegar a determinado fin, a determinado puerto. ¿Ya? Entonces, entendiendo esto, es importante siempre plasmar esa finalidad en el contrato, ¿no? Y por ejemplo, acá traemos a colación la experiencia de lo que pasó con muchos de contratos de arrendamiento durante la época de la pandemia, ¿no? Donde estuvo cerrados varios locales y eso, o sea, donde el simple hecho de tener un contrato de arrendamiento y que el propósito de ese contrato sea
el dar en uso un determinado bien a cambio de una determinada renta, hacía de que, oye, ¿ese es el propósito, la finalidad de contrato? O la finalidad de contrato, si es un contrato, un arrendamiento comercial, es que la persona que lo está arrendando pueda llevar a cabo actividades comerciales efectivamente en ese lugar por un determinado periodo, ¿no? Y claro, con atención al público, ¿no? Entonces, si ese propósito no se podría cumplir, entonces determinadas consecuencias tendrían que activarse, ¿no? Porque si el puente no te está sirviendo para la finalidad que estás buscando, o si esa finalidad no se va a poder cumplir, algo tiene que pasar con ese puente, ¿no? Porque ese puente no está funcionando. Y eso fueron muchas discusiones que salieron. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos los contratos establecían bien los propósitos y necesidades prácticas, no establecían esta finalidad del contrato y tampoco regulaban qué pasaba ante el incumplimiento o no verificación o frustración de estas finalidades, ¿no? Por eso es importante siempre plasmar desde el ámbito en el cual se encuentren ¿para qué están celebrando este contrato? Si van a celebrar un contrato de un arrendamiento de un local comercial, por ejemplo, y van a llevar a cabo actividades de peluquería ahí, estoy alquilando este local para llevar a cabo servicios de peluquería en este local. Entonces, si eventualmente mañana más tarde ya no tienen una licencia o ese local ya no sirve o ya no hay público, entonces la finalidad de ese contrato no se va a cumplir. En general, sí, pues podrás darle un uso y te podrá pagar la renta, independientemente de qué pase con las situaciones contextuales alrededor. Pero eso si impacta directamente la finalidad que están estableciendo en el contrato y, de manera más importante, le asignan consecuencias específicas a esa imposibilidad o dificultad de cumplimiento, entonces el contrato va a estar más protegido, va a responder al fin práctico que ustedes le estén colocando, ¿no? Ya sea para una renegociación, oye, mira, la situación en el ámbito ha cambiado, renegociemos el contrato y pongamos como obligación el renegociar en esta situación para no tener que irnos al mecanismo más extremo de resolver el contrato, por ejemplo, o de entrar en una situación de incumplimiento. Ajustemos el precio, ¿no? Hagamos un ajuste de precio, nos reduzcamos, o eventualmente subamos el precio ante estas determinadas situaciones. Esto habilita un derecho de determinación unilateral a la parte afectada, ¿no? Por ejemplo, una terminación unilateral de contrato, o es más, si estamos en un ámbito un poco más extremo, ¿no? Esto podría implicar una condición resolutoria del contrato, ¿no? Es decir, de que el contrato se resuelva de pleno derecho ante la verificación de esta situación, es decir, ante la no posibilidad de cumplir con la finalidad que en el contrato se establecido. Pero es importante ustedes que tengan en cuenta esto, ¿no? Para que puedan plasmarlo en los contratos que ustedes celebran, ¿ya? Dicho esto, ¿no? Dicho esto, también, como punto final, traten también, en la medida de lo posible, de establecer y celebrar acuerdos preliminares, ¿no? Preliminares en donde establezcan reglas claras para la negociación, vías de comunicación, ¿no? Establezcan si es vinculante o no vinculante estos acuerdos. Ya van a hablar un poquito más adelante en la siguiente sesión sobre acuerdos vinculantes, ¿no? Sobre acuerdos vinculantes. Muy importante, de acuerdo a lo que hemos establecido, regular expresamente los mecanismos de notificación físicos o virtuales a estos acuerdos preliminares, ¿no? Y también, en la medida posible, para evitar cualquier contingencia o esta contingencia pueda ser canalizada adecuadamente, incorporar mecanismos de soluciones de controversia, ¿no? Lo cual es más recomendable el arbitraje en esos casos ante cualquier incumplimiento de estos acuerdos preliminares o ante cualquier frustración que se pueda dar y que merite ser discutida en una controversia, ¿no? Evitar ir al Poder Judicial y establecer un mecanismo de solución de controversias más expeditivo como sería el arbitraje. Ya, ahora sí, dicho esto, con esto termino mi presentación y quedo atento a cualquier duda, consulta que puedan tener y nada, agradecido por su atención. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por su grata ponencia. Y al respecto se han formulado un par de preguntas al interno. Se las Sí. remito. La primera dice, buenas tardes. Si las partes aceptaron las condiciones, por ejemplo, una contratación de personal para una pequeña bodega, pero al final el empleador no reconoce dicho acuerdo, ¿cómo se prueba la existencia de dicho contrato verbal? Ahí, o sea, cuando no existe pruebas directas, ¿no? Para probar un determinado hecho, hay lo que se denomina pruebas indiciarias, ¿no? Mediante indicios, por ejemplo, conversaciones de WhatsApp, fotos del local,
testigos que estuvieron ahí, puede probarse que efectivamente sí hubo un contrato de trabajo de por medio, ¿no? En este caso, pues, tal vez hicieron algunos pagos mediante medios electrónicos o transferencias bancarias. Entonces, si bien es cierto, no se va a probar el documento en sí mismo, el contrato en sí mismo, sí van a haber determinados indicios, ¿no? Testimonios de personas, fotografías, medios visuales, ¿no? Pagos de por medio que pueden llevar a concluir de que si hay un contrato de por medio celebrado, ¿no? Ahí dependerá de la prueba o de la cantidad de indicios que puedan generar y cómo todos estos sumados pueden llevar a determinar esta conclusión, ¿no? De que efectivamente sí existía un contrato de por medio. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Y para culminar, la siguiente pregunta dice, doctor, entonces, a su consideración, para la existencia del contrato basta la aceptación o las firmas. Para la existencia de... en mi consideración, en mi postura, yo creería que aplicando la regla general es que para la celebración del contrato es suficiente el consentimiento y que si una parte se está negando a firmar el contrato, entonces esta firma del contrato podría considerarse una acción de mala fe, se podría decir, ¿no? Y que apunta al desconocimiento del contrato ya celebrado, ¿no? La regla general, lo que establezca algo distinto, es que el contrato se perfecciona cuando hay un consentimiento de ambas partes. Y usualmente en este ámbito, cuando ya se tienen las versiones finales del documento formado progresivamente, es que ya se llegó a un consentimiento entre ambas partes, ¿no? Y cualquier otro desconocimiento posterior ya significaría un incumplimiento al contrato mismo, ya, que ya se consideraría celebrado, ¿no? Igual, eso se tendría que analizar de acuerdo al caso en concreto, pero en general esa sería mi postura. Bien, doctor. Muchísimas gracias por absolver las preguntas propuestas esta noche y también de parte de todo el equipo BeLawyer queremos extenderle nuestro agradecimiento por su tiempo y su grata ponencia de acompañarnos en esta sesión y esperamos seguir contando con usted en próximos eventos académicos y que tenga una buena semana. Listo, muchas gracias. Nada, los dejo ahí con la siguiente sesión y nada, ya nos veremos en otra oportunidad. Chao, chao. Fíjense.